Aleluya. Damos gracias al Señor por esta noche. Estamos en la serie los días martes de Edificando una vida cristiana victoriosa. En esta noche quiero hablarles del tema edifica con una fe que tema al Señor. Diga conmigo, diga, voy a edificar mi vida cristiana con una fe que tema al Señor. Al edificar una vida cristiana victoriosa con fe en Dios, te invito a que consideres hacerlo con una fe que le tema. Nosotros, mis hermanos, no podemos edificar con una fe sin el temor a Dios. La fe y el temor a Dios deben ir de la mano en cada una de las vidas de los creyentes. Esa fe que teme al Señor solo la vas a hallar en las Escrituras, es decir, la Biblia. Hoy quiero hablarles de una verdad central en este mensaje. Generalmente yo siempre doy 3 puntos principales, pero esa no va a ser la temática de hoy. Hoy voy a hablar de una verdad central en este mensaje, y la verdad central es: la palabra de Dios produce una fe temerosa de Dios. Repita conmigo, diga, la palabra de Dios produce una fe temerosa de Dios. Esa es la verdad central del mensaje de esta noche. Por eso lo titulé: edifica tu vida cristiana con una fe que tema a Dios. Vamos a ir a el libro de Deuteronomio, capítulo 17, para desarrollar esta verdad central. Vuelvo a repetir la verdad central: la palabra de Dios produce una fe temerosa de Dios. La palabra de Dios produce una fe temerosa de Dios. Ya les he dicho en lecciones anteriores que la fe está relacionada con la palabra de 2 formas. La palabra es su fuente y la palabra es su sustento. La palabra es la fuente de la fe y la palabra es el sustento de la fe. Pero esta noche quiero que nosotros giremos en torno a esta idea, a esta verdad central: la palabra de Dios produce una fe temerosa de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Dice la palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero el rey que tú pongas no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tampoco el rey tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Por no haber observado estos simples mandamientos fue que Salomón permitió que ese número exagerado de 1000 mujeres, 700 reinas, 300 concubinas, terminaran desviándole el corazón. Vea lo que Dios les había dicho por medio de Moisés: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Todo está en la palabra. Si nosotros no hacemos caso a la palabra, aunque nosotros tengamos una fe en Dios que sea real, nuestra fe no sobrevivirá, y no sobrevivirá a las tentaciones del mundo. Pero en esta noche yo quiero que nos centremos en los versículos 18, 19 y 20. Ahí en su pantallita le va a aparecer el versículo 18, y de ahí voy a arrancar la predicación. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando del rey. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿qué es lo primero que el rey hará? ¿Volverse rico? No. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Quiero que note esto en especial. ¿Qué era lo primero que Dios le demandaba al rey? Que escribiera para sí, para él, no para los demás funcionarios, sino para él. Porque ¿cuál era la responsabilidad del rey? Gobernar el pueblo. Dios quería que el primero que supiera la ley era el rey que los iba a gobernar. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y mire lo que dice Dios: y lo tendrá consigo. Versículo 19. Y lo tendrá consigo, y luego leerá en él todos los días de su vida.
todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve, verso 20, su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que el rey prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. En los mandamientos que Dios le dio a Israel sobre la clase de rey que los debería gobernar, tenemos uno que aplica a nosotros como cristianos. Dice: el rey debería tener un contacto permanente con la palabra de Dios escrita. Ya se lo leí en los versículos 18 y 19. El rey debería tener un contacto permanente, no un contacto ocasional. ¿Sabe dónde está el descalabro de la fe de muchos creyentes que tienen un contacto ocasional con la palabra de Dios? ¿Sabe dónde estuvo el fracaso de Saúl como rey? ¿Sabe dónde estuvo el fracaso de Salomón como rey? ¿Sabe dónde estuvo el fracaso de los reyes de Israel cuando la nación se dividió en el norte y en el sur? ¿Sabe por qué ellos fracasaron? Porque ellos no obedecieron este mandamiento. Ellos nunca gobernaron según la ley de Dios. Y por no haberlo hecho así, aunque eran los reyes legítimos del pueblo, no prevalecieron. Y lo mismo aplica para usted y para mí. Si nosotros vamos a caminar por fe, pero nosotros no tenemos un contacto permanente con la palabra de Dios, podemos correr el peligro de desviarnos aunque creamos en Dios. El rey debería tener un contacto permanente con la palabra de Dios. El mandamiento consistía en 3 cosas exactas. Primero, debería ser una copia de la ley, del original que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas. Y yo te hago una pregunta en esta noche: ¿tienes tú una Biblia personal? No una Biblia que te presten. No, ¿tienes tú una Biblia personal? ¿Sabes qué es lo primero que Dios demandaba al rey? ¿Y sabes qué es lo primero que en esta noche Dios te demanda a ti? ¿Qué Biblia tienes tú? No, yo tengo la Biblia de mi esposa. Esa Biblia no te sirve a ti porque no es tuya, es la de tu esposa. Si tú no tienes una Biblia, consíguete una. Hoy en día es muy fácil tener una Biblia. Es más, si tú tienes un celular de alta gama, tú puedes descargar en la app una Biblia como la que tengo yo en mi celular. Tú tienes que tener, escúchame, tú tienes que tener una Biblia personal tuya. Y la Biblia es más íntima que cualquier otro artefacto en la tierra. Segundo, la segunda cosa que le dijo el mandamiento, dijo: tenerlo con él. Ojo, el rey debería tener esa copia de la ley. No solamente la debía haber hecho, sino que la tenía que tener con él. ¿La mantienes contigo? ¿Mantienes tu Biblia contigo? ¿Qué acceso tienes tú a la Biblia? Y lo tercero, que es de donde voy a predicar más en esta noche, y debería leerlo todos los días. Tenía que tener una copia, tenía que tenerla con él. Tenía que hacer una copia de la ley, tenía que tenerla con él. Y lo último, tenía que leerla todos los días. Cristianos, no es opcional el leer la Biblia. No es opcional el leer la Biblia. Escúcheme lo que le voy a decir esta noche. Usted, si usted no lee la Biblia todos los días, usted está mal delante de Dios. No delante del pastor, no delante del líder, no, delante de Dios. Este mandamiento aplica para usted y para mí. Y enseguida le voy a decir por qué. 3 cosas les mandó: hagan una copia de la ley, tenla, manténganla con ustedes y léanla todos los días. Y yo les pregunto: ¿tienen una Biblia para ustedes? ¿La mantienen con ustedes? Y lo más importante, ¿la leen todos los días? Aunque nosotros, los cristianos, no seamos reyes de Israel, sin embargo, somos reyes y sacerdotes según el orden del Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. ¿Sabe por qué le apliqué las leyes que Dios le dio al rey? Porque usted es un rey y un sacerdote. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos hizo Jesús para Dios? Reyes y sacerdotes. Wow. ¿Qué es usted? Un rey.
¿Qué es usted? Una reina y un sacerdote o una sacerdotisa, y reinaremos sobre la tierra. O sea que si usted es un rey, según el orden del Nuevo Testamento, usted debe tener, 1, una copia de la ley de Dios, o sea, una copia de la Biblia. 2, la debe mantener con usted. Y 3, debe leerla todos los días. Pastor, el rey reinaba sobre el pueblo. Yo sobre quién tengo que reinar. Le paré de poquito sobre su propia vida. ¿Sabe? Porque hay cristianos que no saben qué hacer con la vida, porque no tienen una copia de la Biblia, porque no la mantienen con ellos y mucho menos la leen. Todas esas preguntas que usted mantiene haciendo, de que usted no sabe qué hacer, las respuestas están en la Biblia. Ay, me enamoré de un hombre que no es de la iglesia, ¿qué debo de hacer? Lea Corintios. Ahí le dice que no se una en yugo desigual. Usted se unió en yugo desigual con ese impío o con esa impía, y por eso hoy lo tienen de la nuca. ¿Sabe? Porque muchas personas sufren en esas relaciones de yugos desiguales, porque nunca leyeron la palabra de Dios y menos la obedecieron. Y voy a ser muy claro con ustedes: yo no puedo obedecer un mandamiento que yo desconozco. Nuestro deber como reyes del nuevo pacto es mantener una relación estrecha con la palabra de Dios. Diga conmigo, diga: mi deber como un rey del nuevo pacto es mantener una relación estrecha con la palabra de Dios. ¿Sabe qué los mandaron? Y la leerá todos los días de su vida. ¿Para qué tenemos una Biblia? Para leerla todos los días de mi vida. ¿Para qué tenemos una Biblia? Para leerla todos los días de nuestra vida. Esto es responsabilidad de cada creyente ante Dios. Esta no es la responsabilidad del pastor. Mi responsabilidad es enseñarle, mi responsabilidad es capacitarlo, mi responsabilidad es darle a conocer la palabra, pero su responsabilidad es leer la Biblia todos los días de su vida. Ahora, un aspecto muy importante de la predicación: ¿qué efecto haría en el rey de Israel? ¿Y qué efecto espera Dios que haga en nosotros el leer la Biblia, el leer las escrituras todos los días? Los versículos 19 y 20 responden: para que aprendamos a temer a Jehová su Dios. Recuerde la verdad central de la predicación de esta noche. La verdad central es: la palabra de Dios produce una fe temerosa de Dios. Y yo voy a decirle hoy aquí a mucha gente: ¿sabe por qué usted no tiene una fe temerosa de Dios? Porque su contacto con la palabra de Dios es muy mínimo. Hay gente que a fuerzas de lidias leen la Biblia, a fuerzas de lidias. ¿Sabe cuándo la leen? Cuando van a los cultos y se las ponemos en el videobin. Ahí es cuando leen la Biblia. Por ahora no tienen temor de Dios. Y le voy a decir una cosa, cristiano: su fe no le va a sobrevivir si usted no tiene temor de Dios. A continuación, después de decirle para que aprenda a temer a Jehová su Dios, a continuación se describe este temor a Dios en 4 formas. ¿Sabe cómo Dios espera que la lectura de la palabra de Dios produzca un temor de Dios en su corazón? Así: 1, para guardar las palabras de esta ley. ¿Sabe qué es lo primero que el temor a Dios produce en el corazón de un creyente? Memorización de las escrituras. Para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Qué es lo primero que el temor a Dios va a producir? Diga conmigo, diga: hará que yo memorice la escritura. Y no me salgan con el cuento que usted es de muy mala memoria. Usted no es de muy mala memoria. Lo que pasa es que usted tiene un gran vacío de conocimiento bíblico en su mente. ¿Sabe cuál es la mala memoria suya? Que usted no lee la Biblia. ¿Y sabe cómo le compruebo que usted no tiene mala memoria? Yo lo pongo a usted a que me cuente historias de su pasado y usted me las cuenta con pelos y señales. Así que no me salga con el cuento que usted tiene mala memoria. Usted no tiene una mala memoria. Usted lo que está es vacío de la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Memorización y obediencia. Wow. Esas son las 2 primeras actitudes del temor a Dios en un creyente. Si usted lee la Biblia todos los días como rey del nuevo pacto, y usted es cumplido con esto que le estoy enseñando, usted va a acordarse de la palabra. ¿Sabe qué dijo el salmista en el Salmo 119?
Los dichos de tu boca los he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. La memorización de la escritura es básica para la santificación de la vida. Hay gente que pecan porque son unos ignorantes de la palabra de Dios, y lo digo con todo respeto. Lo segundo, diga conmigo, diga obediencia. Y la memorización y la obediencia siempre van de la mano. Mire, para guardar es memorizar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué es lo que usted obedece? Lo que usted tiene en la mente. Hay gente que dicen ignorantemente, y se lo digo, es un ignorante el que diga que no vale la pena leer la Biblia si no la va a poner por obra. Usted no puede poner por obra un conocimiento que usted desconoce. ¿Y cómo la va a conocer si no lo lee? Las personas que por leer las escrituras diariamente llegan a desarrollar en sus vidas temor a Dios, memorizarán la Biblia para luego obedecerla. Primero es el 1 que el 2. Y lo primero es leer, lo segundo es memorizar para luego obedecer. Es muy fácil. Todo parte con usted leer la Biblia. Ayer estaba visitando una hija mía, unos hijos míos, con mi esposa, y yo le dije a ella: le voy a dar el método más fácil para que usted lea la Biblia. Lea un capítulo diario 3 veces. Por la mañana se lo lee, al mediodía o por la tarde se lo lee, y por la noche antes de dormir se lo lee. Usted leyéndosele 3 veces, algo se le queda. Y si usted hace eso todos los días, usted va a empezar a coger el lenguaje de la palabra y lo va a empezar a memorizar. ¿Sabe qué es lo tercero del temor a Dios? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Humildad. Las personas que poseen el temor a Dios por leer todos los días la Biblia se convertirán en gente humilde. La gente no es humilde porque son ignorantes de la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo cuarto? Lo cuarto, evitar la desobediencia. Dice la Biblia, para que no sea parte del mandamiento ni a diestra ni a siniestra. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted ni le quita ni le pone. Usted no se aparta ni a diestra ni a siniestra. Usted evita los excesos. Usted evita los excesos. Un verdadero temor a Dios incluye evitar desobedecerle a toda costa. ¿Y cuál es el fin o el propósito? Para que este temor a Dios esté en nosotros, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Sabe una cosa? Si usted lee la Biblia todos los días y el temor de Dios está en su corazón, usted memorizará la Biblia, la obedecerá, será humilde, evitará desobedecerla. Pero lo más importante, por hacer eso, a usted le irá bien y a su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos serán bendecidos, porque usted fue una persona que tuvo temor de Dios. Esto mismo es lo que nuestra fe en Dios necesita: temor reverente, que nos lleve a memorizar su palabra para obedecerla, evitando desobedecerla, para que seamos humildes y nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. El temor de Dios es una parte vital y fundamental de nuestra fe en Él. Vuelvo a repetir eso: el temor de Dios es una parte vital y fundamental de nuestra fe. Yo no puedo creer que Dios va a hacer milagros en mi vida yo siendo un desobediente. ¿En qué cabeza cabe que yo crea que Dios me va a bendecir a mí si yo no le obedezco a Él? ¿Sabe qué cabeza cabe? En gente ignorante. Nadie podrá sobrevivir en este mundo si no tiene temor de Dios, aunque usted diga que cree en Dios. ¿Sabe qué dice Santiago? Los demonios también dicen que creen en Dios, y no solamente dicen, sino que tiemblan. Notemos ahora, para ir finalizando mi predicación, notemos cómo Proverbios define el temor a Dios. Noten cómo Proverbios define el temor a Dios. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Wow. ¿Quiénes son los que llegan a aborrecer el mal? Los que memorizaron la palabra, los que la obedecieron, los que fueron humildes y evitaron desobedecerla. Esos son los que tienen temor de Dios, y esos son los que llegan a aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Y habla de 4 formas del mal en la parte final del versículo. ¿Sabe qué es lo que aborrece? El orgullo. Y yo busqué cada una de estas partes. ¿Sabe qué es orgullo?
exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Una persona que tiene temor de Dios no se está pavoneando para que todo el mundo se dé cuenta qué clase de persona es. Una persona orgullosa cae, pero una persona humilde se levanta. Segundo, ¿sabe qué más aborrece el temor a Dios? La arrogancia. ¿Sabe qué es arrogancia? Tratar a los demás con desprecio. El temor a Dios te convierte en una persona que se sabe relacionar con los demás. Esa gente que por todo pone problema y que no saben tratar ni de boca ni de actitud a las personas, no tienen temor de Dios. Por eso es que hay casas que aunque los que viven ahí asisten a una iglesia evangélica, ninguno tiene temor de Dios. Y aquí le voy a decir algo a los jóvenes, con el mayor amor a mis jóvenes, les digo: si ustedes no saben respetar a sus padres, ustedes entran en maldición. No toque a su papá y no toque a su mamá. No toque a su papá y no toque a su mamá, porque usted se maldice. La Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tercero, ¿sabe qué es el temor al Señor? Aborrecer el mal camino. Primero, aborrecer el orgullo. Segundo, aborrecer la arrogancia. Orgullo es un amor desmedido por mí mismo. Arrogancia es tratar mal a los demás con desprecio. Tercero, aborrecer el mal camino. Todo aquello que me separe de la voluntad de Dios, eso es el mal camino. La gente que tiene temor de Dios aborrece todo lo que lo separe de la voluntad de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Dios aprueba tus amistades? ¿Sabe que un gran rey que se llamaba Josafat tuvo un serio problema con Dios porque era amigo de Acab? Usted no puede tener amigos que abiertamente deshonren al Señor y usted pavoneándose con ellos para arriba y para abajo, porque eso desagrada al Espíritu Santo. Después se le cierran los cielos. Después llegan y le pegan una horcada en todas las edades de su vida y usted se pregunta por qué. Vaya, pídale a sus amigos que lo ayuden. Y lo cuarto que el temor de Dios aborrece es la boca perversa. Hablar mal y mentir, eso es una boca perversa. El que tiene temor de Dios aborrece el orgullo, que es un amor excesivo por él mismo. La arrogancia, que es tratar a los demás con desprecio. El que tiene temor de Dios aborrece el mal camino, todo lo que lo separe de la voluntad de Dios. Y por último, el que tiene temor de Dios aborrece la boca perversa, hablar mal y decir mentiras. Si usted es un mentiroso, deje de decir que Dios y que le dio sueños y visiones. Si usted es un mentiroso, usted primero convierta esa boca en verdad. Hay un montón de gente que me cuentan a mí un montón de sueños que yo no les creo. ¿Sabe por qué no los creo? Por una sencilla razón: porque son muy mentirosos. A todo lo exageran. Además, y para terminar, el temor al Señor o el temor del Señor está asociado con el éxito en tu vida terrenal. Escuche, ¿sabe por qué yo quiero que usted edifique una vida cristiana de fe, con el temor a Dios? Porque el temor de Dios está asociado con el éxito. Proverbios 10:27 lo dice: el temor de Jehová aumentará los días. Gente que tienen fe sin temor a Dios se pueden acortar los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor a Dios está asociado con la fuerte confianza. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. En estos días mi papá aún dijo una cosa que es verdad: el que le tiene temor a Dios no le tiene temor a Satanás. El que le tiene temor a Dios no le tiene temor a la enfermedad. El que le tiene temor a Dios no le tiene temor a la pobreza. ¿Sabe por qué hay tantos creyentes con miedo al diablo, a la pobreza y a la enfermedad? Porque tienen temor de Dios. Y esperanza tendrán sus hijos. El hombre y la mujer que tiene hijos y él teme a Dios, los hijos de ese hombre y de esa mujer van a tener una esperanza. Y número 3, riquezas. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida. Oh my God. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Los que tenemos temor de Dios tendremos riquezas, tendremos una buena reputación, porque dice que tendremos honra y viviremos larga vida.
porque eso es la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Por esta razón, tu fe necesita la palabra de Dios. Para el que cree y teme al Señor, todo será posible. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Recibimos esta palabra con un corazón abierto y sincero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, espero que esta palabra los haya bendecido. Para mí ha sido un gusto y un placer haber estado esta noche con todos ustedes. Los espero a las 10 de la noche hoy, para que tengamos otro momento de orando con las Escrituras. Les amo y les bendigo. Feliz noche. Hasta luego.